Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por darnos otra oportunidad de estar aquí en tu casa. Señor, hemos venido esta noche porque queremos recibir algo de ti, queremos aprender más de ti, queremos crecer, Señor, en tu gracia y en tu conocimiento. Aquí estamos, Señor. Así que haz esa obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Prepara a cada corazón, prepara cada vida, Señor, y esta noche por medio de tu bendita palabra, Señor, habla a cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor, y necesitamos oír palabra fresca, palabra nueva de ti, Señor. Así que encomendamos este tiempo, Señor. Te pido que tú bendigas, Señor, este estudio y que en todo, Señor, que tú seas glorificado. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Esa es nuestra oración y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Gracias, hermanos. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo. Ahí en el libro de Jonás, Jonás capítulo 1, y vamos a empezar allí en el versículo 17 del capítulo 1, y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 10. Entonces, capítulo 1, versículo 17, y luego vamos a leer hasta el último del capítulo 2. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Todos tienen sus Biblias, amén, hermanos. Siempre necesitamos nuestras Biblias en la casa de Dios. Ok, hermanos, empecemos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el hermano, se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos, bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio simplemente la oración de Jonás. Esta noche, hermanos, vamos a
continuar con nuestro estudio del libro de Jonás. Si recuerdan, hermanos, el libro de Jonás empieza con Dios llamando al profeta a ir a la ciudad de Nínive y pregonar contra la ciudad por causa de su maldad. Sin embargo, si recuerdan, hermanos, vimos que cuando Jonás recibió esta comisión de Dios, vimos que en vez de ir a Nínive, él se levantó y se nos dice que él huyó lejos de la presencia de Jehová. Y literalmente Jonás agarró una nave allí en Jope para ir a Tarsis. La salvación de Nínive, de este pueblo, era el corazón de Dios. Dios quería traer salvación a este pueblo, pero lo que vemos es que no fue el corazón de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, no quería ir a predicar a este pueblo malvado. Entonces Jonás trató de huir lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, no iba a ser tan fácil para Jonás, porque vimos que Dios es un Dios que busca, y Dios empezó a buscar y perseguir a Jonás. Dios tenía un plan para su siervo. Dios tenía un propósito para la vida de Jonás, y Dios iba a usar a Jonás. Entonces, si recuerdan, la semana pasada vimos que Dios lanzó, literalmente tiró una tormenta a Jonás, y la nave empezó a hacerse pedazos. Y vimos que los marineros que estaban allí en la nave eventualmente descubrieron que Jonás era culpable por la tormenta, por lo que estaba pasando. Es imposible esconder el pecado. Eventualmente el pecado va a salir a la luz, y vemos eso en Jonás. Entonces los marineros hicieron la pregunta a Jonás: ¿qué haremos contigo? Y sin pensar dos veces, Jonás respondió con las palabras: tomadme y echarme al mar. Tomarme y echarme en la tempestad, en la tormenta. Y eso es exactamente lo que los marineros hicieron. Literalmente levantaron a Jonás, y con temor y con duda lo echaron al mar. Y cuando ellos hicieron eso, leemos que inmediatamente la tormenta paró y el mar se calmó. Ahora, hermanos, cuando Jonás cayó en el mar, definitivamente, en mi opinión, él estaba pensando: ya estuvo, it's over, mi tiempo ha venido. Posiblemente él estaba diciendo en su mente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y pronto voy a entrar en la gloria. Definitivamente Jonás, el siervo de Dios, porque Jonás era un siervo de Dios, él era un profeta de Dios. Entonces posiblemente ya estaba haciendo planes para ir al cielo y entrar en la presencia de Dios. Pero poco sabía Jonás que Dios no había acabado con él. Y Dios tenía otros planes y otros propósitos para la vida de Jonás. No iba a ser tan fácil para Jonás, pero
pero Dios iba a agarrar a su hombre, a su instrumento, y Dios iba a cumplir sus planes y propósitos en su vida. Entonces, hermanos, vamos a continuar con la historia y vamos a empezar a nuestro estudio aquí en Jonás 1:17. Y esta noche, hermanos, para nuestro estudio solamente quiero compartir con ustedes dos cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Voy a darles dos puntos principales que vemos aquí en Jonás 1:17 al 2:10. Y vamos a empezar ahí en el versículo 17, 1:17. Y la primera cosa, hermanos, que vemos aquí en nuestro texto es lo que yo he llamado, el disciplinamiento de Jonás. El disciplinamiento de Jonás. En inglés, hermanos, es the disciplining of Jonah. Porque noten, hermanos, una vez más, ahí en el versículo 17, que mientras Jonás cayó en el mar y empezó a hundirse, como les dije, definitivamente él ya estaba haciendo sus planes para entrar en la presencia de Dios, pero en medio de todo, noten las palabras que leemos en el versículo 17. El versículo empieza con las palabras, pero, Jehová tenía preparado un gran, ¿qué, hermanos? Un gran pez. Tenemos nuestros planes, hacemos las preparaciones, pensamos que estamos en control y siempre pensamos eso, que estamos en control, pero últimamente al final del día solamente hay uno que está en control, solamente hay uno que es soberano. Solamente hay un trono establecido en el cielo. Y siempre los planes y los propósitos de Dios van a vencer y van a conquistar. Y realmente eso es lo que vemos aquí en el versículo 17. Dios no estaba terminado con Jonás. Y no iba a ser tan fácil para Jonás. Pero Dios iba a continuar buscándolo y persiguiéndolo y tratando con su vida. Entonces, hermanos, noten lo que vemos, que primero Dios lanzó una tormenta a Jonás para tragarlo. Y ahora en el versículo 17 vemos que Dios envió ahora un gran pez a Jonás para tragarlo. Pero el cuadro aquí es que Dios está tratando con la vida de Jonás. Dios está disciplinando a su siervo, a su hijo. Dios es un Dios que busca, y Él está buscando y persiguiendo y tratando con Jonás. Porque escuchen esto, Dios ama a Jonás. Jonás es un hijo de Dios, es un siervo de Jehová. Y Dios está preocupado por su hijo, por Jonás. Dios tiene un plan para Jonás. Dios tiene un propósito grande para su vida. Entonces lo que vemos es como un padre corrige a su hijo. Ahora Dios corrige a su profeta por medio de un gran pez.
Dios tenía un pez preparado. Me encanta esa palabra, preparado. Esta no es por chanza, pero es el plan de Dios preparado por Jonás. Y como vamos a ver, por medio de este gran pez, Dios iba a tratar con el corazón y con el carácter de Jonás. Y Dios iba a hacer la obra en su vida. Porque Jonás, definitivamente, él era un profeta y definitivamente él era un siervo de Jehová. Pero Jonás todavía necesitaba mucho crecimiento y madurez. En otras palabras, aún el profeta todavía tenía mucho que aprender. El profeta tenía problemas con su corazón, problemas con su carácter, problemas con su actitud. Entonces Dios, como un Dios y Padre amoroso y bueno, Dios iba a tratar con su siervo, con su hijo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios preparó y envió un gran pez para tratar con Jonás, para perfeccionar su obra en la vida de Jonás. Aquí vemos el disciplinamiento de Jonás. Y aquí está la aplicación, hermanos. Aquí está una palabra de aplicación. Como Jonás, a veces Dios también prepara y envía peces grandes a nuestra vida. ¿Para hacer qué? Bueno, para tratar con nosotros, para tratar con nuestros corazones, para tratar con nuestro carácter, para tratar con nuestra vida, para perfeccionar su obra en nuestra vida. Y a veces Dios hace lo mismo en nosotros. A veces Él también tiene que preparar y enviar un gran pez a nuestras vidas. Y estos peces vienen en diferentes formas. Pueden ser una tempestad, una tormenta, puede ser tiempos difíciles, pruebas, cosas en que estamos pasando. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios permite todo porque Dios quiere hacer una obra en nuestra vida. Dios quiere usar todo para perfeccionar nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro carácter. Porque escuchen esto, hermanos, escuchen, esto es tan importante. La meta de Dios para nosotros es que seamos más como Cristo. De acuerdo a Pablo, esa es la meta del plan de redención. Que los hijos de Dios sean más como Cristo. Más crecimiento, más madurez, más santidad. Que seamos más y más como Cristo. Que podemos ser un reflejo de Cristo. Esa es la meta de Dios. Esa es la meta del Espíritu Santo. La santificación en el pueblo de Dios. Pero para hacer eso, a veces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pero a veces Él tiene que disciplinarnos. A veces para hacer eso, Él tiene que tratar con nuestra actitud. Él tiene que tratar con nuestra mente. Él tiene que tratar con nuestro
corazón, entonces Dios prepara y envía peces grandes. Peces grandes. A veces, y tengo que tener cuidado como digo esto, pero a veces esa tormenta viene de Dios. Porque Dios quiere usarla para perfeccionar su obra en nosotros. Dios quiere traer madurez, crecimiento. Dios no quiere bebés espirituales. Y a veces muchos son bebés. Muchos han servido al Señor por muchos años y tristemente no hay crecimiento. Todavía están actuando como bebés. Todavía no pueden estar en el santuario por más de 30 minutos. No pueden sentar durante un mensaje por más de 20 minutos y son como niños. Siempre saliendo y entrando, saliendo, entrando por 2 horas. Son como mi hijo que tiene 7 años. Y Dios no quiere eso. Dios quiere adultos. Los que están maduros en el Señor. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que podamos ser maduros, adultos, espiritual en el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios en su amor y en su misericordia, y porque Él es un Padre bueno y amoroso, Dios va a tratar con nosotros. Él va a traer un pez a veces a mi vida, porque Él quiere perfeccionar mi corazón. Él quiere perfeccionar mi actitud. Él quiere perfeccionar mi caminar cristiano. Él quiere hacer algo en mi matrimonio. Él quiere que yo aprenda a ser más paciente con mi esposa. Entonces Dios es mi Padre y Dios me va a enseñar. Y a veces me enseña a través de un gran pez, a través de una tormenta. A veces yo tengo que pasar por cosas porque Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Dios hace eso no para hacernos daños, pero para edificarnos, para ayudarnos y últimamente para hacernos más como Cristo. Entonces, este siempre es mi actitud, mi punto de vista. Si estás pasando por algo ahorita, si alguien está pasando por algo en esta noche, ten confianza. Dios está en control. Dios está haciendo una obra en tu vida y Dios va a usar todo para su gloria. No sé cómo, pero sí sé que nuestro Dios está en el cielo y Él hace todo lo que Él quiere hacer. Y yo sé que ahorita hay un trono establecido en el cielo. Y nuestro Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él es soberano sobre todas las cosas que pasan en nuestra vida. Dios está en control y Dios siempre tiene un plan. Y Dios siempre quiere enseñarnos algo. Siempre a través de esa prueba, a través de esa tormenta, a través de esa enfermedad, a través de ese tiempo difícil, la mano de Dios siempre está obrando. La mano de Dios siempre está allí perfeccionando su obra en nuestra vida. Entonces, si estás pasando por un tiempo difícil, ten confianza. Dios sabe lo que está haciendo y al final del día
todo va a estar bien porque nuestro Dios está en control. Amén, hermanos. Entonces vemos este gran pez que tragó a Jonás, y a veces en nuestra vida tenemos peces grandes, pero todo va a estar bien porque Dios sabe exactamente lo que Él está haciendo. Ahora, hermanos, después de ese punto, la segunda cosa que vemos es ahora la oración de Jonás. Y vemos eso en el capítulo 2, los versículos 1 al 10. Y lo que quiero hacer, hermanos, es por el resto del tiempo que tenemos juntos, quiero enfocarme en esta oración. En mi opinión, esta oración es la oración más interesante en toda la Biblia. Esta oración para mí es algo tan fascinante, y quiero enfocarme a través, por el resto del tiempo que tenemos en esta oración. Y tengo, hermanos, 4 cosas que quiero enseñarles que vemos aquí acerca de esta oración. 4 cosas en el capítulo 2 acerca de la oración de Jonás. Y vamos a empezar ahí en el versículo 1. Miren conmigo una vez más. Noten primero el tiempo de la oración. El tiempo de la oración. Noten que el versículo 1 empieza con las palabras: entonces oró Jonás ¿a quién, hermanos? A Jehová. Y esta es la idea, este es el contexto. Entonces, después de estar en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, entonces, después de eso, oró Jonás. Esa es la idea. Por 3 días y por 3 noches, Jonás trató de hacer todo lo posible para salir del vientre de ese pez. Él trabajó duro, él usó toda su fuerza, toda su energía, todos sus recursos. Jonás trató y trató y trató. Sin embargo, Jonás no tuvo éxito. Jonás no pudo escapar de ese gran pez. Entonces, después de luchar y luchar y luchar, finalmente Jonás oró a Jehová, su Dios. Él estaba cansado, derrotado. Entonces, finalmente, en su derrota, Jonás miró hacia arriba y clamó a Jehová. Ahora, siempre para mí, siempre, y yo he leído este pasaje por muchos años, y siempre para mí la pregunta es: ¿por qué Jonás esperó 3 días? ¿Por qué? ¿Por qué no oró en el primer día? ¿Por qué 3 días? ¿Por qué esperó tanto? Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de eso en el futuro. Bueno, pero por ahorita, porque Jonás era terco. Jonás tenía problemas en su corazón, con su actitud. Y a veces, y si somos honestos, a veces nosotros somos los mismos. Hacemos, la misma cosa. A veces cuando estamos pasando por un tiempo difícil, hacemos el mismo error que Jonás hizo. Y dependemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia energía, en nuestros propios recursos, en vez de depender en Dios. A veces nosotros hacemos la misma cosa y tratamos de salvar a nosotros mismos.
Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con el tiempo de nuestra oración. Y esta es la idea. Cuando la prueba viene, inmediatamente tenemos que ir a Dios. No después de 3 días y 3 noches. No después de tratar de salvarnos a nosotros mismos, pero inmediatamente tenemos que correr a Dios. Siempre tenemos que confiar en Dios. No en nuestras propias fuerzas o energías o recursos, pero inmediatamente tenemos que humillarnos y tenemos que corrernos al Señor. Me encanta lo que Proverbios 18, versículo 10 nos dice. Y no tiene que voltear allí, pero este versículo siempre ha tocado mi corazón. Y esto es lo que el versículo nos dice. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y luego me encanta esta parte. A él correrá el justo y será levantado. Me encanta ese versículo. El torre fuerte es el lugar seguro, es el lugar de protección. Y la idea es cuando el peligro viene, inmediatamente el pueblo corre a la torre fuerte. Inmediatamente. No después de un tiempo, no después de 3 días y 3 noches, pero inmediatamente. A la primera luz del peligro, the first light of danger, el pueblo siempre corría a la torre fuerte, al lugar seguro, al lugar de protección. Y nosotros tenemos que hacer la misma cosa. A la primera luz del peligro tenemos que correr a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Primero, antes de buscar a la familia, antes de buscar aún el cónyuge, tenemos que buscar a Dios, porque Dios es nuestro torre fuerte. Dios es nuestra protección, nuestro lugar de protección. Dios es nuestra seguridad. Y siempre tenemos que correr ahí a Él. Entonces tenemos que tener cuidado con el tiempo de nuestra oración. No tenemos 3 días, no tenemos tres noches, pero hoy en este momento necesitamos a Dios. Necesitamos ir al Señor, necesitamos buscar el rostro de Jehová, porque Él es nuestro torre fuerte. Ahora, hermanos, segundo, vamos a continuar. Noten ahora la causa de la oración. La causa. Y noten conmigo 2 versículos de la oración. Primero el versículo 2 y luego el versículo 7. Porque ahí Jonás nos comparte la causa de su oración. Y esto es lo que Jonás nos dice. Noten primero el versículo 2, nomás la primera parte. Invoqué en mi, ¿qué, hermanos? Angustia a Jehová. Y luego noten el versículo 7, nomás la primera parte. Cuando mi alma, ¿qué, hermanos? Desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y esta es la idea. Por causa de su angustia, por causa de su aflicción, Jonás oró a Jehová. Y esta es la idea. La causa de su oración no fue amor, sino aflicción. No fue gozo, sino angustia. Ahora, hermanos, definitivamente, en mi opinión, no hay nada malo con eso. Una oración es mejor que ninguna oración. Siempre mi mamá me decía eso. One prayer is better than no prayer. So siempre es bueno orar en todo el tiempo.
en toda la situación, en cada situación. Siempre. Dios siempre quiere que nos acercamos a Él y que busquemos su rostro. Siempre. Primero tengo que decir eso, ¿ok, hermanos? Pero también tengo que decir esto. Entre el caminar cristiano, siempre hay un peligro que cuando todo está bien, podemos olvidarnos del Señor y fallar de buscarlo. Y este es el gran peligro entre muchos cristianos, que solamente en los tiempos difíciles es cuando buscamos al Señor, pero en los tiempos buenos nos olvidamos del Señor. Y ese es un peligro real. Y hermanos, la exhortación aquí es, tenemos que tener cuidado. Siempre como cristianos tenemos que tener cuidado y tenemos que aprender de ser consistente y fiel en nuestro caminar cristiano. Y esta es la idea. En los buenos y en los malos tenemos que buscar al Señor. En los buenos y en los malos tenemos que orar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que servir al Señor en los buenos y también en los malos. Porque siempre, hermanos, la palabra clave es fidelidad. Fidelidad. La palabra clave siempre es consistencia. Una vida fiel, una vida consistente. Una vida que en las buenas y en las malas va a servir al Señor, va a buscar al Señor, va a venir a la iglesia, va a estar comprometido con Dios. Más que todo, siempre mi oración es, Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel, yo quiero ser consistente, Señor. Consistente cada día en mi caminar cristiano. Cada día en mi vida, Señor, yo quiero ser un hombre consistente. En inglés usamos la palabra consistent. Consistent. Solamente hay una manera de hablar, una manera de actuar. Es decir, yo no voy a actuar en una manera aquí y luego otra manera allí. Yo no voy a hablar una manera aquí y hablar otra manera en el trabajo, pero quiero ser consistente. En los buenos y en los malos, quiero servir al Señor con integridad, con todo mi corazón. Y no quiero ser una cristiana de las temporadas. ¿Sabes qué es una cristiana de las temporadas? Esta es la idea. Es alguien que dice, en esta temporada, en este season, voy a ser cristiano. Pero en esta temporada no voy a ser cristiano. Y luego en esta temporada de mi vida voy a ser cristiano. Y luego en esta temporada de mi vida no voy a ser cristiano. Y muchos tienen esa actitud. Soy cristiano este año, pero este año no soy cristiano. Voy a ir a la iglesia por algunos años y luego no voy a ir por algunos años y luego voy a ir y luego no, hermanos. Pero muchos tienen esa actitud. Cuando alguien muere en la familia, son cristianos. Cuando alguien está enfermo, son cristianos. Cuando no hay trabajo, son cristianos. Pero cuando todo está bien, no son cristianos. Cuando Dios tiene misericordia y sana, no son cristianos. Cuando hay mucho trabajo, no son cristianos. Cristianas de temporadas. Hermanos, que eso no sea nosotros. Que esa no sea nosotros. Tenemos que ser fieles, consistentes y en los buenos
y en los malos, cuando hay mucho trabajo y cuando no hay trabajo, cuando tengo mi sanidad, cuando soy saludable y cuando tengo enfermedades, voy a continuar sirviendo al Señor. No hay temporadas para servir al Señor. Siempre voy a servir al Señor. Siempre quiero ser fiel. Porque, ¿qué es la promesa? Sé fiel. ¿Hasta qué, hermanos? ¿Y luego qué? Sé fiel. Sé fiel. Tercero, hermanos, noten ahora la fe en esta oración. La fe. Definitivamente, Jonás tenía sus problemas. Jonás era terco. Jonás tenía una grande cabeza a veces. Tenía hoyos en su corazón, holes in his heart. Jonás era un hermano muy especial, hermanos. Pero a pesar de todo eso, todavía vemos que Jonás era un hombre de fe. Jonás era un siervo de Dios, un instrumento de Dios, un profeta de Jehová, y él tenía fe. Él era un hombre de fe. Y en esta oración claramente vemos la fe de Jonás. Y quiero darles algunos ejemplos. 3 versículos. Primero noten en el versículo 2. Y mientras estamos leyendo esto, recuerden, todavía Jonás está en el vientre del pez. ¿Ok, hermanos? Todavía. Esta oración es del vientre del gran pez. Pero noten versículo 2 una vez más. Invoqué en mi angustia a Jehová. Y luego, ¿qué, hermanos? Y él me oyó. Y luego noten el versículo 6 y 7. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y luego noten esto, noten la fe de Jonás. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Noten esto, versículo 7. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y luego noten el versículo 9. Y recuerden, él todavía está en el pez. Pero noten la declaración de este hombre de fe. La salvación es de Jehová. Él está en el vientre todavía. Está en la oscuridad. Está solo. Está en una situación muy difícil. Pero aún, hermanos, noten, con todo eso, Jonás todavía cree en Dios. Todavía cree que Dios está en control, que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios es misericordioso y que Dios está oyendo su oración. Y Jonás cree que aún en el vientre de un gran pez, Dios puede salvarlo y Dios puede liberarlo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos fe. Jonás demuestra gran fe. Jonás es un hombre de fe. Vamos a hablar más acerca de esto en el capítulo 4. Pero el cuadro que agarramos del libro es que Jonás conocía a Dios. Que Jonás conocía el carácter de Jehová. Que Jonás definitivamente él tenía sus problemas, como todos nosotros, pero él era un gran hombre de Dios. Y aún en el vientre de un gran pez, todavía Jonás cree que Dios es poderoso para salvarlo.
Él entendía que aunque su situación no era buena, Dios todavía podía salvarlo. Y que Dios era más grande que el pez. Que Dios era más grande que su situación. Entonces por fe que está diciendo Jonás, que está orando Jonás, Señor, yo creo en ti, Señor. Yo creo que la salvación es de ti, Jehová. Yo sé, Señor, que yo he cometido muchos errores, Señor, pero yo creo que tú todavía eres más grande, Señor. Tú eres más grande que mis errores, que mis fracasos, que tú eres más poderoso aún de mi corazón rebelde, Señor. Y tú eres un Dios misericordioso, un Dios poderoso. Y vemos la fe de Jonás. Y Jonás declara: la salvación es de Jehová. Ese versículo es tan poderoso, tan impactante, que la salvación viene de Jehová. Y Jehová puede salvar de cualquier situación. Jehová es poderoso. Y esa es la razón por la cual para mí esta oración es tan especial. Porque nos enseña que Dios es tan misericordioso. Dios es tan lleno de gracia. Y Dios es más grande que cualquier pez que pueda venir a nuestra vida. Él es más grande, Él es más poderoso, Él es más fuerte. Y nuestra fe siempre tiene que estar en Jehová. Me encanta lo que el salmista nos dice. Es uno de mis salmos favoritos. Alzaré mis ojos a los montes. Y luego el salmista hace una pregunta. Literalmente él empieza a hablar a sí mismo. Y hace la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi salvación. ¿De dónde viene la salvación? Y la idea es, este monte es grande, este problema es grande, este tormenta es poderosa, y yo necesito ayuda, yo necesito socorro, esperanza, fuerza, energía. Y él empieza a predicar a sí mismo y empieza a hacer la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir la ayuda que yo necesito? Porque yo no puedo conquistar ese monte. Yo no puedo, es tan difícil, esta prueba es tan difícil y yo necesito ayuda. Y él empieza a hacer la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego él nos da la respuesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que él está diciendo. Si Dios puede hacer los cielos y la tierra, si Dios puede crear los cielos y la tierra de nada, con una sola palabra, definitivamente Dios puede ayudarme a mí. Definitivamente este monte, este problema no es nada para Dios, porque Dios hizo los cielos y la tierra. Y Jonás nos dice: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Ahora, hermanos, tengo que terminar. No sé qué pasó con el tiempo, pero tenemos que terminar. Y para terminar, noten ahora el arrepentimiento que se encuentra en la oración. El arrepentimiento. Mientras Jonás estaba en el vientre del gran pez, finalmente, después de 3 días y noches, Jonás se humilló
delante de Jehová. Y Jonás llegó a un lugar de arrepentimiento. Jonás se arrepintió delante de Dios. Y lo que vemos, hermanos, en el versículo 8 es que finalmente Jonás entendió que huir de Dios es huir de su propia misericordia. Huir de Dios es de huir de misericordia. Porque noten lo que Jonás nos dice en el versículo 8. Y este versículo es tan profundo, hermanos. Hay tanto tesoro aquí. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, ¿qué, hermanos? Abandonan. ¡Wow! ¡Qué declaración! Y esto es lo que Jonás está diciendo aquí. Esto es lo que Jonás nos está diciendo a través de este versículo. Cuando tú hagas tu propia cosa, cuando tú confíes en tus propias fuerzas y en tus propios recursos, cuando tú huyes de Dios y el plan de Dios y la voluntad de Dios para tu vida, en realidad tú estás huyendo de tu propia misericordia. Eso es lo que él está diciendo. Huir de Dios es huir de misericordia. Correr de Dios es correr de bendiciones. Correr de la presencia de Dios es correr de gozo, de paz, de esperanza. Huir de Dios no es algo bueno. Eso es lo que Jonás está diciendo aquí. No es algo bueno, es algo malo. Correr del plan de Dios para tu vida no es bendición, es maldición. No es gozo, no es paz. Es algo terrible. Y esa es la lección. Eso es lo que Jonás quiere que entendamos aquí. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere derramar todas sus bendiciones sobre nuestra vida. Pero cuando huimos de Dios, de la presencia de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos huyendo de esas bendiciones. En otras palabras, no vale la pena huir de Dios, correr de la voluntad de Dios, del llamado de Dios. Porque correr de eso es correr de nuestra propia misericordia. Y entonces, en el vientre del gran pez se le enciende el foco. The light bulb goes off. Y ahora Jonás entiende que huir de Dios es huir de su propia misericordia. Entonces, ¿qué hace Jonás? Bueno, miren conmigo el versículo 9. Se arrepiente y luego renueva sus votos. Y declara, mas yo con voz de alabanza te ofreceré, ¿qué, hermanos? Sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Saben lo que Jonás está diciendo ahí? Señor, perdóname. Te he fallado, Señor. Perdóname, Señor. Ahora estoy listo para ir a Nínive. No voy a hacer mi propia cosa. No quiero huir de misericordia. No quiero correr de mi misericordia. Estoy listo para obedecerte, Señor, y hacer tu voluntad.
Y noten, hermanos, voy a terminar con esto. Versículo 10. Con la confesión, con el arrepentimiento, ¿qué viene? Siempre el perdón y la salvación. Siempre. Porque noten, versículo 10, la misericordia de Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dios es un Dios lleno de amor y siempre está listo para recibir y perdonar a todos los que se acercan a Él con un corazón quebrantado y contrito. La lección es esto: Dios es fiel aun cuando nosotros no somos. Este es el Dios que servimos. Y esta noche Jonás nos dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Oh, hermanos, no seguimos vanidades, no seguimos nuestras propias cosas, nuestra propia voluntad, nuestros propios planes. No seguimos las cosas del mundo. Esas cosas son cosas ilusorias. Me encanta esa descripción. La idea es no son reales. Las cosas del mundo, las cosas del enemigo, no son reales, son cosas ilusorias. Son cosas falsas. Es un trap, esa es la idea. Huir de Dios es huir de nuestra propia misericordia. Correr de Dios es correr de nuestro propio gozo. Si tú estás corriendo de Dios esta noche, tú estás corriendo de gozo. You're running away from joy if you're running away from God. Si no estás sometiéndose a la voluntad de Dios, estás corriendo de misericordia, de bendiciones. Dios quiere bendecirte. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre tu vida. Pero no puedes correr, porque correr de Dios es correr de todas esas bendiciones. Y Jonás nos dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y es como Jonás nos está diciendo: hey, pare de correr de Dios. Pare de correr de la voluntad de Dios para tu vida. Tú tienes un llamado sobre tu vida. Dios quiere usarte. Dios quiere levantarte. No corres de la voluntad de Dios. No corres del llamado de Dios. Porque correr de eso, tú estás abandonando misericordia. Oh, hermanos, en vez tenemos que correr a Dios. Y cada día tenemos que someternos a Él y a su plan y a su voluntad para nuestra vida. Porque en Dios encontramos todo, hermanos. En Dios encontramos todo. Entonces no quiero correr de Dios, yo quiero correr a Dios. Yo quiero correr a Dios cada día. Porque ahí se encuentra misericordia. Dios les bendiga, hermanos. Podemos darle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo y mi hermano.